Me da gusto recibir en el estudio al maestro Gerardo Rodríguez, experto en seguridad nacional, autor del libro Seguridad Nacional en México, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la Universidad de las Américas, Puebla. Gracias por estar aquí. Gracias, Guillermo, por la invitación. Déjame citar para compartir esta información con el público estos datos para arrancar la conversación. Dice la Constitución en su artículo 129, en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga exacta conexión con la disciplina militar. Esto es parte de lo que dice el 129 de la Constitución. La Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos es más específica en cuanto a las misiones generales del Ejército y la Fuerza Aérea. Dice, son instituciones armadas permanentes que tienen las misiones generales siguientes: defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país y, en caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas. Menciono todo esto para dar pie a la pregunta. ¿Estamos en una situación de militarización o no cuando el Ejército construye un aeropuerto internacional, un Tren Maya que además va a operar, aeropuertos de Palenque, Tulum y Chetumal, que operará y administrará a través de una empresa pública, nombra en Birmex, la empresa de laboratorios de biológicos y reactivos de México, a un general en retiro, Jens Pedro Lohmann, nombramiento que se acaba de dar esta semana, distribución de medicamentos en la que participará el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, tareas de seguridad pública, siembra de árboles del programa Sembrando Vida, construcción de sucursales del Banco del Bienestar, y un general secretario que en su discurso, la conmemoración de la Revolución, dice: vamos a respaldar a la Cuarta Transformación. ¿Todo esto entraña que el país se está militarizando, Gerardo? No en los términos como lo están planteando muchos colegas académicos y medios de comunicación, porque hacen referencia a la militarización que sufrieron los países sudamericanos en los años 70 y 60 del siglo pasado, donde efectivamente hubo golpes militares, empresas estratégicas del Estado estaban a manos de militares, ¿no? Entonces, este concepto de militarización tiene o un contexto positivo o negativo, pero como lo están abordando muchos especialistas y medios, es como si hubiera inminente ya un golpe de Estado y los militares estuvieran tomando el poder del país, cosa absolutamente absurda. Desde que los militares de la Revolución entregaron el poder a los civiles, a Miguel Alemán, en 1952, los militares mexicanos han sido absolutamente respetuosos del mando civil en el Poder Ejecutivo. No tenemos militares en el Senado de la República ni en la Cámara de Diputados. En esta última elección perdió el general que iba a ser seguramente presidente de la Comisión de Defensa. Hay un índice de militarización que hace una universidad en Alemania y México ocupa el lugar 119 de 155. ¿Por qué? Porque este país no invierte en sus Fuerzas Armadas, solo el 0.6% del PIB se invierte en estas instituciones, cuando el promedio a nivel internacional es del 1 al 1.5%. Estados Unidos invierte más del 3.6%. México tiene una relación de Fuerzas Armadas con respecto a su población, Guillermo, para un país de 125 millones de habitantes tenemos poco menos de 500,000 de Fuerzas Armadas, incluyendo Guardia Nacional. Entonces, el país no está militarizado, los militares no les interesa ocupar el poder, pero todos los ejércitos en el mundo, todos en tiempos de paz, se abocan a ayudar a las instituciones civiles a atender las amenazas y los riesgos que sufren sus países. López Obrador dijo: sacaré al ejército de las calles. No ha salido de las calles, ya está en la Ciudad de México, porque la Guardia Nacional
probablemente tendrá un mando militar próximamente. Vaya, quien dude que la Guardia Nacional tiene un mando militar o forma parte de la institución militar, pues estará equivocado. Ya está en las calles, pero está en cantidad de actividades que corresponden habitualmente a los civiles. ¿Cómo llamarías a eso entonces? Mira, es un uso extraordinario de las Fuerzas Armadas en distintas actividades que le deberían de competir a las autoridades civiles. Pero ¿por qué las Fuerzas Armadas están siendo llamadas por su comandante en jefe, que es un civil y es el presidente de la República? Por dos razones fundamentales. Son terriblemente profesionales en lo que hacen, son expertos en operaciones y en logística. Todos los cadetes del Colegio Militar, del Heroico Colegio Naval también, tienen desde su formación clases de logística. Logística es manejo al máximo de los recursos que tienes. Un general en una zona militar no se puede dar el lujo de quedarse sin gasolina, sin pertrechos, sin gasolina, sin equipo y teniendo bien a sus soldados y a sus marinos. Entonces, por esta profesionalización, estas capacidades de operación de logística y sobre todo de lealtad, al presidente se le dice que sí cuando ve que en el resto de su gobierno no hay esas capacidades para cumplir con esas misiones estratégicas, las Fuerzas Armadas siempre le van a decir sí al señor presidente. ¿Qué tanto expone a las Fuerzas Armadas estar en las calles, como ya referíamos, exponerse a lo que ya hemos vivido en enfrentamientos que llevan a la violación de derechos humanos? Pero además ahora, ¿qué tanto expone a la fortaleza, al crédito que tienen las Fuerzas Armadas, a la confianza que la población tiene en ellas, el hecho de estar involucrados en tantos proyectos tan relevantes, de tal envergadura, que alguno puede no salir o puede salir mal, y las Fuerzas Armadas están en medio de esto, construcción, operación, administración? ¿Qué tanto expone a las Fuerzas Armadas? Por supuesto que las expone, por supuesto que puede haber actos de corrupción. Sin embargo, las Fuerzas Armadas tienen varios mecanismos de control de corrupción. Tiene un órgano interno que, si a un general, a un teniente coronel, a un mayor se le detecta un caso de corrupción, la justicia militar es implacable. Dos, también hay la supervisión de parte de otras autoridades civiles, de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, tienen muchos controles las instituciones armadas en ese sentido. El cuerpo militar, el generalato, se conocen entre ellos. Perfectamente pueden identificar si un general, si un almirante piscó de aquí, de allá, se va a saber. En la construcción, por ejemplo, del aeropuerto Felipe Ángeles, no son militares los que están construyendo, se están subcontratando a civiles, a empresas que son especialistas en ello. Riesgos hay en todos lados. Sí hay, por supuesto, una sobrecarga en las Fuerzas Armadas, pero gracias a esa capacidad que tienen dentro del Estado Mayor Conjunto, están teniendo esa capacidad de ver estratégicamente todos estos proyectos. Pero no es nuevo, mira, y en el mundo lo que se llaman son nuevas operaciones multidimensionales. En Francia, por ejemplo, tú ves a los militares en el aeropuerto Charles de Gaulle y en Campos Elíseos. En Guatemala ves a los militares protegiendo las zonas arqueológicas mayas. El tema de desastres naturales, prácticamente todos los ejércitos están apoyando en ese sentido. ¿No se pone demasiado en riesgo el prestigio del ejército? No. Por el contrario, el prestigio del Ejército, de la Marina y la Guardia Nacional está en su mejor momento. La Secretaría de Marina tiene un nivel de aprobación del 90%, el Ejército del 89.5% y Guardia Nacional, heredera de la Policía Federal, también sobre el 70%. Son las tres instituciones armadas de este país con mejor imagen por el resto de la administración pública federal, gobiernos municipales, policías estatales, ¿no? La gente confía en las Fuerzas Armadas. Discúlpame la expresión, pero esta es una visión muy chilanga de los que vivimos en la capital de esta militarización. Si tú le preguntas a los veracruzanos, se sienten confiados cuando ven a los marinos, en Tamaulipas también cuando ven a los marinos, al ejército, hay una confianza cuando se ve este despliegue militar.
quizá en esta América Latina nuestra, una participación más activa en tantas actividades por parte de las Fuerzas Armadas hace que se pase el fantasma de las dictaduras que desafortunadamente hemos visto en nuestros países. Quizá esto es lo que despierta en grupos políticos las suspicacias y las preocupaciones que se externan y se expresan institucionalmente y a través de los medios de comunicación, supongo yo, ¿no? Sí, pero si tú ves todos los partidos políticos y expresidentes, no importando su fracción política, PAN, PRI, Morena en este momento, las Fuerzas Armadas han sido leales a la institución democrática de la Presidencia de la República y a las instituciones civiles, al Congreso, a la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que las Fuerzas Armadas mexicanas están todavía llamadas a una revolución silenciosa que estamos viendo. Temas internacionales que vienen de manera espectacular. Naciones Unidas está pidiendo a gritos que haya cascos azules mexicanos en operaciones terriblemente complicadas en África, por ejemplo, por la experiencia que tienen en el terreno para combatir delincuencia organizada y imponer la paz cuando los países así lo solicitan. Otro tema, apenas hace 3 semanas, un comandante del Ejército de Estados Unidos invitó a México a participar en pláticas para ingresar a la OTAN como socio estratégico global, no de plenos derechos, pero las Fuerzas Armadas en el mundo ven el profesionalismo que tienen y las capacidades que tiene nuestro ejército y nuestra armada. Déjame preguntarte, eso da para otro tema de conversación, la participación internacional del ejército mexicano, tanto en el tema de cascos azules de la ONU como en el tema de la OTAN, que es, repito, todo un tema para que podamos discutirlo con amplitud. Te quiero preguntar sobre el concepto de seguridad nacional. ¿Cómo se determina qué es y qué no es prioritario para la seguridad nacional? ¿Qué implica que algo sea catalogado como seguridad nacional? Y sí, te lo estoy preguntando, ya vi que lo percibes. A partir del decretazo, este acuerdo del presidente López Obrador, que dicen muchos blinda sus obras relevantes frente a leyes, disposiciones, regulaciones, etcétera, quejas, fallos judiciales, etcétera, bajo ese concepto de interés público por un lado y de seguridad nacional por el otro. La seguridad nacional, tenemos una definición complicada en la Ley de Seguridad Nacional que habla de acciones para preservar la soberanía, independencia nacionales sobre todo. Pero en otros documentos de doctrina militar y civil se habla de, es una condición necesaria que debe tener el Estado mexicano para alcanzar sus objetivos nacionales. Y hay 2 grandes objetivos nacionales: el bienestar de la población, el desarrollo y la seguridad. Sin desarrollo y bienestar y sin seguridad no se alcanza esta aspiración que es la seguridad nacional para estar libre de todas amenazas externas e internas. Eso es la seguridad nacional. No voy a rehuir la pregunta del acuerdo. Me parece que es muy endeble porque... Hay quienes piensan que es un exceso. Yo creo que es muy endeble. Yo me opuse abiertamente a la Ley de Seguridad Interior porque abiertamente iba en contra de los derechos humanos y también de la Ley de Acceso a la Información. Ya el acceso a la información es un derecho humano establecido en el artículo 6 de la Constitución. Y me parece muy prudente que el INAI se esté tomando estos días para analizar el acuerdo y seguramente solicitará una revisión constitucional ante la Suprema Corte de Justicia. En democracia, derechos humanos, acceso a la información y el principio también de la seguridad nacional deben de convivir. Interpreto que no estás de acuerdo con él. No estoy de acuerdo, pero es importante decir que la seguridad nacional también implica el desarrollo de infraestructura estratégica en el país. México tiene que competir con países como Brasil, como Indonesia, como Turquía, como Corea del Sur en un futuro. No por encima de los derechos humanos ni el derecho a la información. Y yo creo que el acuerdo tampoco va en ese sentido, quiere violentar. Lo que quiere es agilizar seguramente algunos trámites. Entendiendo que sí, llevará de una manera o de otra
Pero a la violación de estos preceptos. Pero de todos modos tendrán que cumplir con todos esos procedimientos. Es para agilizarlo. Claro que el presidente quiere que sus grandes proyectos se terminen antes de que termine su gestión. Entonces, yo creo que aquí sí hay que mandar un mensaje de que en democracia no estamos en el Estado de Israel, donde ahí todo es seguridad nacional. Queda claro. Gerardo Rodríguez, te agradezco mucho que hayas venido a platicar de estos temas. Dan para mucho más que una breve conversación en un programa de noticias, pero creo que por tu conocimiento sobre los temas de cuestiones militares y de seguridad nacional le aportan motivos de reflexión y de comprensión a nuestro público. Gracias por estar con nosotros. Aprecio mucho la invitación. Que te vaya muy bien. Gracias. Enseguida se acerca un cometa a la Tierra.